Bienvenidos y bienvenidas a Educar para Transformar, el espacio donde reflexionamos sobre el impacto de la historia en la educación actual desde una perspectiva crítica. Yo soy Ramón Alzate Bedoya y en el episodio de hoy exploraremos cómo las dinámicas históricas, especialmente las de la colonización, han marcado el rumbo de los sistemas educativos que conocemos y cómo, al comprender estas raíces, podemos cuestionar y transformar nuestra praxis pedagógica en el presente. A lo largo de este podcast abordaremos las ideas de 5 destacados autores que nos ofrecen diferentes perspectivas críticas sobre la educación y cómo, al integrar sus conceptos, podemos replantear la educación que impartimos hoy en día. Dividiremos las conversaciones en 5 bloques temáticos que nos ayudarán a profundizar en cada uno de estos enfoques. El primero es el análisis histórico de Ozenbach sobre los sistemas educativos coloniales. El segundo, la crítica de Maldonado desde la pedagogía crítica. Tercero, las reflexiones de Giroux sobre las desigualdades educativas contemporáneas. Cuarto, las estrategias decoloniales propuestas por López López. Y por último, la aplicación práctica de estos conceptos a contextos locales, integrando aportes de Araya. Este será un recorrido que busca no solo comprender, sino también transformar nuestra manera de enseñar y aprender. Como nos dice Giroux 2013, la educación crítica no solo analiza el mundo, sino que lo transforma. Los invito a acompañarnos en este viaje de reflexión y cambio. Entremos en materia. Educación como proyecto colonial. Para entender los sistemas educativos actuales, es fundamental mirar hacia su origen histórico. Durante la colonización, especialmente en Iberoamérica, las escuelas fueron utilizadas como una herramienta para imponer un modelo cultural eurocéntrico. La educación no solo se basaba en la transmisión de conocimientos, sino también en la homologación de las culturas indígenas, anulando lenguas, cosmovisiones y tradiciones. Este proceso fue una parte clave de la estrategia de dominación colonial. Según Ozenbach 2004, señala que los sistemas educativos coloniales borraron identidades culturales y perpetuaron desigualdades al deslegitimar otros saberes. Un ejemplo de ello es, imaginemos cómo en aquellos tiempos los pueblos indígenas eran obligados a abandonar sus lenguas y formas de conocimiento para adaptarse a un sistema educativo que solo validaba los saberes traídos desde Europa. En lugar de aprender sobre su entorno natural y social, se les enseñaba a leer catecismo en latín, marginando completamente sus culturas y saberes ancestrales. Este proceso sigue teniendo repercusiones en nuestras sociedades hoy en día, con muchos pueblos indígenas luchando por recuperar y preservar su patrimonio cultural. En el bloque 2, desde la pedagogía crítica y las estructuras de poder, entendemos que a partir de la comprensión de estas raíces coloniales, surge la siguiente pregunta: ¿cómo podemos desafiar las estructuras de poder que han sido heredadas y siguen vigentes en nuestros sistemas educativos? Aquí entra en juego la pedagogía crítica, que busca identificar y desmontar las ideologías que perpetúan las desigualdades en el aula y en la sociedad. Veamos el criterio de Maldonado 2008, donde sostiene que la pedagogía crítica permite a los educadores y estudiantes analizar las ideologías que sustentan las desigualdades, convirtiendo las aulas en espacios de transformación. Imaginemos una escuela que, promoviendo la inclusión, donde los estudiantes de diferentes culturas como los indígenas pueden aprender en su lengua materna. Este acto es un acto pedagógico y que obviamente también se vuelve político, pues desafía las estructuras de poder que imponen una única lengua y cultura dominante en el aula.
Fomentar las participaciones en lenguas originales es una forma de empoderar a los estudiantes y reconocer sus identidades como una riqueza para todos. Ahora veámoslo desde las desigualdades educativas contemporáneas en nuestro bloque 3, donde entendamos que hoy por hoy las desigualdades educativas siguen siendo un tema crucial. Aunque la colonización directa ha cesado, sus efectos continúan en formas más sutiles. Por ejemplo, el acceso desigual a la tecnología en el contexto global es una nueva manifestación de esta inequidad. Giroux 2013 afirma que el neoliberalismo ha profundizado las desigualdades educativas al mercantilizar el conocimiento y relegar a las comunidades marginadas. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo que pasó durante la pandemia COVID-19, donde uno de los problemas más graves fue la brecha digital. Mientras que algunos estudiantes pudieron seguir sus clases de manera virtual y como si nada, aquellos que vivían en zonas rurales y sin acceso a internet se vieron completamente excluidos. Este fenómeno es una manifestación contemporánea de las desigualdades históricas, donde los sistemas educativos refuerzan la división entre los privilegiados y los más vulnerables, negándole a los estudiantes marginados la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades. Desde el bloque 4 podemos ver y entender las estrategias desde la decolonialidad frente a estas desigualdades. La pedagogía decolonial surge como una alternativa crítica. Este enfoque busca recuperar y revalorizar los saberes ancestrales y las cosmovisiones propias de los pueblos para incluirlas en los currículos y en las prácticas educativas, favoreciendo una educación más equitativa. Lo vemos con López 2019, donde señala que una pedagogía decolonial reconoce la diversidad cultural y genera aprendizajes significativos para todos los estudiantes. Un ejemplo podríamos verlo en algunas regiones de Colombia. Las escuelas están incorporando los conocimientos ancestrales como plantas medicinales dentro de las clases de ciencias naturales. Esto enseña a los estudiantes sobre biodiversidad y al mismo tiempo valida el conocimiento tradicional y se refuerzan sus identidades culturales. Este enfoque es un claro ejemplo de cómo puede crearse una educación más inclusiva y representativa que valore y fomente las identidades locales. En el bloque 5, la aplicación práctica y estrategias pedagógicas, lo vemos como un entendimiento crucial que todas estas ideas no se deben quedar en el ámbito teórico. Al contrario, se deben escalar a la práctica. La pedagogía crítica nos invita a transformar nuestras realidades sociales a través de acciones concretas en el aula y en la comunidad. Araya 2011 expresa, escuchen esto, que la pedagogía crítica no solo analiza las realidades sociales, sino que impulsa acciones concretas para transformarla. Un vivo ejemplo es en un barrio marginado. Un docente podría organizar un proyecto de huertas comunitarias. En este espacio, los estudiantes aprenderían matemáticas al medir las parcelas y calcular el área. Y también podrían reflexionar sobre la soberanía alimentaria y cómo este tipo de proyectos puede mejorar su comunidad. Además, al involucrarse en la producción de alimentos, los estudiantes se empoderan y asumen una postura más activa frente a los problemas que les afectan directamente. En resumen, después de ver estos 5 bloques a través de la interpretación de precisamente estos 5 autores, hemos recorrido cómo las dinámicas históricas
especialmente las de la colonización, han influido en los sistemas educativos que conocemos. A través de los aportes como Osenbach, Maldonado, Giroux, López López y Araya, hemos explorado herramientas teóricas y prácticas que nos permiten desafiar las estructuras de poder y construir una educación más justa e inclusiva. Como nos recuerda Giroux 2013, recuerden, la educación crítica no solo analiza el mundo, sino que lo transforma. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educar para Transformar. Los invitamos a seguir reflexionando sobre cómo la pedagogía puede convertirse en un motor para la justicia social. Hasta la próxima.